Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Bri. Hoy vamos a aprender a hacer esta bolsa muy sencilla usando solamente puntos básicos como el punto bajo y el punto alto. Si eres principiante, quédate porque este video es para ti. No olvides suscribirte, darle like y dejarme tu opinión en comentarios. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto. Trapillo de 2 centímetros, esto es 100% poliéster y de 2 centímetros de ancho, ganchillo número 6, aguja lanera, 6 marcadores y tijera. El enlace de estos materiales se los estaré dejando en la descripción del video y también fijado en comentarios. Comencemos. Ya tengo la base terminada. Les voy a dejar el video de cómo hacerla aquí arribita o en la descripción de este video. También se lo voy a estar dejando el enlace en comentarios. Miren, esto mide 23 centímetros y acá 6 centímetros. Si ustedes quieren su base más ancha, hacen la siguiente vuelta siguiendo la misma secuencia. Aquí terminé con aumento, 2 puntos bajos, aumento y 2 puntos bajos, tal como en ese video. Pero si ustedes quieren su base más ancha, comienzan con la siguiente vuelta con aumento, 3 puntos bajos, hacen los puntos, aumento, 3 puntos bajos, aumento, 3 puntos bajos y en la siguiente aumento, 4 puntos bajos y así sucesivamente. Si la quieren más larga, sí, más larga, entonces sería de hacer más de 17 cadenas, que fue como comencé en ese video. Pero en este yo hice 19 cadenas, o sea, 2 puntos más a los que hice en ese video. Entonces solamente los puntos extras que ustedes le van a agregar se le agregan pues en la parte de en medio, ¿no? Si ahí en ese video eran que 15 puntos, aquí van a ser 17 puntos en este lado, 17 puntos en este otro, y en las esquinas es totalmente igual. Solamente los puntos que le agreguen se van a hacer puntos individuales en la parte de en medio, que si ven ese video ya ustedes van a saber de lo que estoy hablando. Entonces les recomiendo que vayan a ver ese video para que su base les salga plana y los puntos bajos derechos, ¿ok? Terminé esta base con 58 puntos bajos, ¿ok? 58 puntos bajos. Aquí, de esta manera terminé en ese video. Lo que vamos a hacer es cortar. Hice el último punto, miren, aquí fue donde comencé con el aumento, hice el último punto que terminé con 2 puntos bajos. Vamos a cortar dejando un poco de trapillo para luego esconder. Jalamos y con la aguja lanera vamos a crear la última cadenita. Aquí, esta cadenita de acá es la cadena de cierre, donde creamos los 2 primeros puntos arribita. ¿Sí? Luego en la última cadenita, en medio pasando la lomita. Y de hecho escondiendo aquí por debajo de los puntos de una vez. Jalamos y la tratamos de dejar de la misma medida que las otras. ¿Ven? Y acá sigo escondiendo hasta terminar este trapillo. Así. No se preocupen si su base todavía no les queda plana, ya que a medida que van trabajando en el cuerpo del bolso, ya cuando casi van a terminar, ya ustedes van a ver la diferencia, que esto se va aplanando y les queda muy bonita. Ahora aquí fue donde terminé, hice las terminaciones de cada vuelta, entonces por aquí voy a comenzar. Tomo el siguiente color. Si ustedes no quieren cambiar de color, solamente siguen con el mismo sin cortar. Acá esto, vamos a ver, voy a estar tomando de la cadenita la hebra de arriba, ok, dejando esta intacta, la de adelante, y esta de atrás la tomo junto con la lomita de la parte de atrás del punto, así. Okay, ahí se ven las 2 hebras que voy a tomar, dejando ese enfrente. Ok, entonces voy a tomar acá, dejo un poco de trapillo para esconder
y hago una cadenita, ¿ok? Así. Tomo de esta manera, lo paso hacia adelante y hago una cadenita que equivale a un punto bajo. Vamos a hacer 58 puntos bajos alrededor, tomando la hebra de arriba de la cadena y la lomita. Aquí están los primeros 2 puntos. Se les recomienda agreguen marcador en la cadena formada para que no se vayan a equivocar en la cadena de cierre. Siguiente, voy escondiendo el trapillo. Ustedes lo pueden esconder por último si gustan, para no equivocarse o para que no les estorbe a la hora de hacer los puntos. Yo lo voy a estar escondiendo. Así. En todo alrededor. Nos vemos por acá. Terminé mi último punto acá. Aquí fue donde comencé. Miren. Ahora vamos a cerrar. De esta manera cerramos siempre. Jalamos. De atrás hacia adelante. Pasamos esa orejita hacia atrás. Y justo donde estamos pasando esa orejita, este es el punto de cierre. En medio de ese punto, agregamos la orejita, jalamos, lo dejamos igual que las otras para que nuestros puntos no se empiecen a inclinar. Miren, a la misma medida que las otras, tomamos trapillo y lo pasamos hacia enfrente. Jalamos, así, para hacer una cadenita que equivale a un punto bajo. Vamos a hacer nuevamente otra hilera, otra vuelta de puntos bajos centrados. Quiere decir que en el centro de cada punto, aquí en medio, y salimos en medio del punto. Miren, justo debajo de la lomita, ahí están sus 2 hebras. Esa es la parte en medio. Primero 2 puntos. Esa es la cadenita de cierre, la que se formó aquí arriba, y sigo en medio, en medio. Entonces voy a terminar esta vuelta con este color, así, punto sobre punto. Aquí ya no hay que hacer aumentos, no hay que hacer más nada que punto sobre punto. Así. Mi último punto, así. Cerramos. Pasamos la orejita hacia atrás. En medio de ese punto. Jalamos, lo dejamos igual que las otras. Y aquí voy a cambiar de color. Voy a hacer una hilera más, ¿sí? Una vuelta más de punto bajo centrado, pero en color gris. Entonces, así dejamos, ¿ok? Pasamos la orejita nada más hacia atrás. Si ustedes no quieren cambiar de color, solamente pasan esto, lo pasan hacia enfrente, hacen su cadenita que equivale a un punto bajo. Y siguen haciendo puntos bajos centrados. Pero yo, como les digo, voy a cambiar de color y les voy a mostrar cómo hacerlo. Entonces así, estamos así, ¿no? Listo para pasar el trapillo hacia enfrente. Dejamos hebra para luego esconder. Aquí. Así. Pasamos hacia enfrente. Hacemos cadenita que equivale a un punto bajo. Y esta no lo cortamos. En todo el cuerpo del bolso no vamos a cortar el color. Bueno, en este caso el color rosa no lo voy a cortar. O sea, no voy a cortar hebra, porque luego volveré a utilizarlo. Paso acá y hago punto bajo centrado. Ok, voy a hacer una vuelta con punto bajo centrado del color gris. Normal como estábamos haciendo con el color rosa, solo que pues aquí ya cambiamos de color. Vamos a hacer esta vuelta más con
este color gris. Hice mi último punto. Aquí se ve esto así como separado. Vamos a solamente con el rosa apretar un poco y así está bien. Ahora vamos a cerrar normal. ¿Sí? En este momento vamos a empezar los puntos altos. Aquí ya terminamos las 3 hileras de puntos bajos centrados. Ahora vamos a empezar la hilera de puntos altos. Entonces vamos a hacerlo así, en este mismo que estamos pasando hacia atrás. Ok, así. La orejita en el ganchillo, apretamos y aquí cortamos. Entonces esto luego lo escondo, ¿sí? Por debajo de los puntos. Los escondemos bien. Ustedes pasan hacia atrás, así, por debajo, miren, que no se vea en la parte de enfrente. Lo pueden hacer al terminar de hacer los puntos altos o al terminar de tejer todo el cuerpo del bolso sin ningún inconveniente. Entonces solamente verifican que quede así, igual que las otras, esta, que no quede tan flojo esta parte. Así. Tomamos el color rosa que no cortamos, miren, no está tan lejos, entonces ahí justo paso hacia adelante y hago una cadenita. Así. Vamos a hacer 2 cadenitas más. 1 y 2. Y en la tercera cadenita vamos a agregarle un marcador. Esa va a ser la cadena de cierre. 1, 2, 3. En esta última que hicimos. Ahí. Ahí agreguen para que no se les vaya a perder. Y lazada, vamos a hacer punto alto, ¿ok? Ahí mismo donde comenzamos. Abajo así. Damos altura, pasamos por 2. Tenemos 2. Tomamos, pasamos por 2. Así. Y luego para separar un aumento, esto se le llama aumento, que son 2 puntos en un solo punto de base, en una sola cadenita, es aumento. Entonces para seguir en el siguiente aumento vamos a hacer una cadena al aire de separación. Vamos a saltarnos 2 cadenitas. 1, 2. En esta vamos a lazada, ahí vamos a hacer el otro aumento de puntos altos. Damos altura, pasamos por las primeras 2 y las últimas 2. Aquí no hacemos cadenita al aire, ¿ok? Porque vamos a hacer el siguiente punto. Lazada, ahí mismo. Altura, pasamos por 2 y pasamos por las siguientes 2. Ahí está el segundo aumento de puntos. Separación es con una cadena al aire y seguimos saltando 2 cadenitas en la tercera, ¿ok? 1, 2, aquí. En la cadena tomando las 2 hebras. No en medio de los puntos, sino que en las cadenitas. Entonces así, altura, pasamos por 2 y por las siguientes 2. Lazada, nuevamente ahí, pasamos por 2, damos altura y cerramos con las otras 2. Cadenita al aire para el siguiente. 1, 2 en la tercera y así en todo alrededor, ¿vale? ¿Cómo se ve? Cada que terminen la hilera, estiren para que vaya tomando su forma, sí, que no se encoja, así. Ok, entonces aquí estoy terminando, voy a hacer la última y les quiero mostrar que aquí en este caso, vamos 1, 2 en esta tercera y justo aquí sobra 1, 2, 3, no pasa nada, así. Hacemos una cadenita y vamos a cerrar, así. Ok, aquí sobran 3 cadenas. Aquí en este lado, donde está el marcador, justo en la cadenita,
solo tomando las 2 hebras. Si vemos por la parte de abajo, ahí está el nudito. Así, miren. Solo las 2 hebras de la cadena. Pasamos la orejita hacia atrás. Ok. Justo por debajo vamos a hacer esto. ¿Sí? Donde estoy pasando esa orejita. Aquí hice el último punto. Abajo. Tomo la orejita. Aprieto. Y la dejo igual que las otras. Tomo trapillo. Y lo paso hacia enfrente. Aquí vamos a hacer una hilera de puntos bajos. Cadenita que equivale a un punto bajo. Y en cada cadenita, si ven en la parte de arriba están las cadenitas, en cada una de ellas vamos a hacer punto bajo, tomando solamente las 2 hebras de cada cadena. Miren, se ve este nudito aquí abajo, en medio aquí, justo debajo de las 2. Miren. Ahí. Aquí está el primero, entonces vamos al siguiente. Segundo punto que se formó arribita, la cadena de cierre. Agréguenle el marcador. Punto sobre punto en cada cadenita. Terminé mi hilera de puntos bajos, miren. Acá voy a hacer el último. Y siempre son 58 puntos, ¿ok? Vamos a cerrar. Y aquí voy a cambiar de color. Así. Vamos a hacer otra hilera más de puntos bajos, pero centrados, ¿ok? Siempre al terminar lo que son los puntos altos, vamos a hacer con el mismo color una hilera de puntos bajos, justo como lo acabamos de hacer. Y luego vamos a hacer otra hilera de puntos bajos, ya sea con el mismo color, pero en este caso yo lo voy a cambiar siempre al color gris. En medio del punto agregamos la orejita. No corto, recuerden que el color rosa yo no lo voy a cortar. Dejamos para luego esconder. Tomamos y lo pasamos hacia enfrente, haciendo una cadenita que equivale a un punto bajo. Si esto se afloja, ustedes lo aprietan con esto, ¿ok? Y voy escondiendo el gris en cada punto que haga. Segundo punto, agrego aquí, ¿sí? Punto sobre punto, punto bajo centrado. En todo alrededor los 58 puntos. Nos vemos por acá. Aquí estoy terminando, miren, esta última vuelta. Anteriormente hicimos 3, pero de ahora en adelante solamente vamos a hacer 2. Una con el color rosa y uno con el color gris, ¿ok? Aquí, la cadena de cierre, vamos a cerrar. Y para hacer, recuerden, los puntos altos, vamos a hacerlo en las cadenitas. ¿Sí? Y vamos a comenzar nuevamente lo que estamos comenzando a hacer acá. Así, cortamos el color gris. Y agregamos el rosa. Pasamos hacia adelante, hacemos una cadenita
2 y 3. Esta tercera es la cadena de cierre. Así. Lazada, ahí mismo, abajo justo, en medio de estos dos puntos. Un punto alto, ahí está. Cadenita al aire, lazada, 1, 2, 3. Nuevamente otro punto ahí mismo. Cadenita al aire, lazada, 1, 2, 3. Vamos a seguir haciendo lo mismo que hicimos acá, ok, en todo alrededor. Miren, estoy terminando, voy a hacer mi último y les quiero mostrar de igual manera como acá va a sobrar un punto más. 1, 2 en el tercero y miren, 1, 2, 3, sobran 3 cadenas. Eso le va a dar la forma al final, eso le va a dar la forma al bolso. Cadenita y vamos a cerrar. Solo quiero mostrarles que, bueno, esto lo estiramos como les comenté al final de cada vuelta para que vaya tomando su forma, y le va a dar su forma aquí así, a este lado también, para que esto no quede muy salido. 1, 2, 3. Siempre van a sobrar 3 puntos, ¿ok? Entonces aflojamos, terminamos con una cadena al aire. Aquí vamos a aflojar de adentro hacia afuera, tomando solamente las 2 hebras en esa tercera cadena donde está lo que es el marcador. Pasamos hacia atrás y aquí jalamos para que no esté muy así, muy abierto. Pasamos por debajo, ¿sí? Mismo color rosa, pasamos hacia enfrente y hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo. Y en cada cadenita, ¿sí?, tomando solamente las 2 hebras, vamos a hacer puntos bajos. Aquí estamos repitiendo nuevamente lo que hicimos acá. ¿Okay? Y así sucesivamente. Luego de terminar esta vuelta de solo puntos bajos, vamos a cambiar de color al color gris. Pueden regresar el video y pueden ver cómo lo hice. Terminamos de hacer la vuelta de puntos bajos centrados con el color gris, tal como hicimos acá, y luego cambiamos al color rosa para hacer los puntos altos. ¿Bien? Entonces pueden regresar el video sin ningún inconveniente para que puedan ver cómo lo hice. Así, y siguen el patrón, la misma secuencia. Voy a terminar de hacer unas cuantas vueltas más y regreso con ustedes. Ok, hasta aquí lo voy a dejar con lo que son los puntos altos. Hice en total 1, 2, 3, 4, 5. 5 vueltas en la cual incluye los puntos altos. Entonces hice los puntos altos y luego comencé a hacer la hilera con el mismo color de puntos bajos, ok, tal como lo hacíamos anteriormente. No voy a cambiar en esta ocasión al color gris, sino que voy a hacer 2 vueltas más de puntos bajos, pero ahora centrados, ¿sí? 2 vueltas más. Entonces voy a cerrar. Estas van a ser las últimas 2 vueltas del cuerpo de mi bolso centrado. ¿Listo? Entonces entramos al punto bajo, el primero que hicimos de esa vuelta, medio, pasamos hacia enfrente el trapillo, hacemos una cadenita que equivale a un punto bajo y hacemos aquí el segundo, agregamos aquí arriba el marcador a la cadena de cierre y seguimos haciendo puntos bajos centrados. Entonces vamos a hacer esta segunda vuelta
y la última, la siguiente, después de terminar, aquí cierran igual que como lo acabamos de hacer y hacen una vuelta más, que en total serían 1, 2 y 3 con la última vuelta. Ok, terminé mi tercera vuelta. Miren, punto bajo centrado la segunda, punto bajo centrado la tercera. 1, 2, 3. Así. Entonces aquí está mi último punto y ya, si ustedes quieren seguir, pueden hacerlo para hacerlo más alto, pero yo aquí voy a terminar. Corto, con cuidado suelto, para que no se vaya a apretar esta cadenita. Con la aguja lanera vamos a hacer la última cadena aquí, donde está el marcador, la cadena de cierre, y luego en la última acá, en medio, pasando la lomita, y de una vez vamos a pasarla hacia abajo para hacer para poder esconder la hebra. Vamos a ver aquí. Así. Y acá solamente paso hacia abajo, así, escondiendo por debajo de todos esos puntos. Hasta esconder todo el trapillo. Estiro bien. Miren, cualquiera de los dos lados puede ser su parte de enfrente, ya que no se ve dónde comenzamos ni dónde terminamos. Vamos a medirlo. 19 centímetros. Y acá 26 centímetros y medio. Así. Ahora vamos a colocar bien. Miren qué bonita quedó. Ya se aplanó. Acomoden bien su bolso para que puedan agregarle marcador en las esquinas y no les vaya a quedar chueca lo que son las asas a la hora de agregarlas. Aquí está la cadenita. Vamos a agregarle marcador a este lado y a esta cadenita a este otro lado. Así. Miren por la parte de adentro. Ahora vamos a hacer las asas. Ok, vamos a hacer el asa. Dejamos unos 10 a 15 centímetros de trapillo restante, porque esto nos va a servir para atar el asa al bolso. Entonces, de esta manera, nudo corredizo y luego 43 cadenitas. ...41, 42 y 43. 43 cadenitas. Esto mide 27 centímetros. Ahora vamos a trabajar en la hebra de arriba de la cadena, en la segunda cadena. Esta es la primera, aquí, en esta. Saltamos en esta hebra de arriba. Miren, arriba de la lomita. Vamos a hacer aquí el primer punto bajo. Aquí, si podemos ver, no sé si se puede ver claramente, aquí hay un punto que es la cadena número 43 y esta que comenzamos a hacer acá. Estas son las primeras, los primeros dos puntos de la esquina. Ya van a ver cómo se va a ver. Entonces aquí están los primeros dos. Aquí arriba se formó una cadenita, esa es la cadena de cierre. Agréguenle un marcador. Miren. Ahora vamos a hacer en las siguientes cadenas, perdón, en la hebra de la cadena, puntos bajos. Aquí en la penúltima. Y en la última cadenita vamos a hacer 4 puntos bajos. Siempre en la hebra esta de arriba.
1, ahí mismo, 2, este nudito lo escondemos, ahí mismo, vamos a hacer el tercero, y ahí mismo el cuarto. O sea, vamos dándole la vuelta, miren. ¿Sí? Y ahora, nuevamente, puntos bajos en la siguiente hebra, ¿sí? En la segunda hebra que queda de la cadena. Aquí estoy terminando. Aquí en esta es la última, sí, la primera, aquí. Esta es la penúltima, la número 40, ¿ok? Desde las 4 que hicimos aquí, en la última, 4, y luego hicimos 40 puntos bajos en cada hebra de la cadena, ¿sí? Después de estos 4 de la esquina, 1, 2, 3, 4, 40, y luego acá en esta última que se ve aquí, vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, nuevamente ahí, 2, y vamos a cortar hebra dejando también trapillo igual que este, para luego esconder, bueno, sellar lo que es esta parte del asa al bolso. Ahí con cuidado, con la aguja lanera vamos a hacer la cadena de cierre, ahí donde está el marcador, de atrás hacia adelante. Y acomodan bien en la última cadenita a través de la lomita también, así, y esto lo pasan por debajo de unos 3 puntos, hasta ahí, no tanto, no escondan porque esto lo vamos a utilizar para atarla al bolso, hasta ahí. Ahora vamos a hacer cadenitas en medio, miren, aquí en medio de cada punto, y para eso voy a estar utilizando el color rosa para hacer esas cadenitas justo aquí en la esquinita. Ahí ingresamos, dejamos también así, las cadenas van hacia arriba, trato de agarrar el trapillo de esta manera, paso en el siguiente. Si no logran ver los orificios, es justo debajo de cada punto en la base, miren, ahí, de cada punto bajo en la base. Siguiente, tomo trapillo, lo paso hacia enfrente, doy altura y hago la cadenita. Siempre den altura, esto al final lo acomodan bien, siempre den altura para que no se les encoja esta asa. Siguiente, traten de ahí de agarrar altura y cierran. Vamos a altura y cerramos. Aquí estoy terminando. Penúltima y la última. Corto con cuidado para no cerrar esa última cadenita. Con la aguja lanera vamos a pasarlo hacia atrás, justo ahí donde ingresamos. Así.
Y lo voy a pasar al otro lado, al lado contrario de este, por estos puntos acá. 3 puntos. Ahí. Así. Y de igual manera este lado. Una hebra acá y otra acá. Aquí está un punto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahí. Miren. Así. Y tienen que hacer otra igual a esta. Por acá la tengo. Ahora vamos a agregárselo al bolso. Ok, vamos a agregar el asa de esta manera. Así. Agregué marcadores. Aquí está donde agregamos el marcador de la esquina. No contamos la cadena donde está el marcador, sino que aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la séptima agregué el marcador de este lado. De igual manera a este lado, no cuento esta donde está el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De igual manera hice acá. Ya ustedes, si gustan, pueden agregar lo que es el asa más allá o más cerca, es donde ustedes gusten. Yo lo voy a hacer de esa manera. Y agregué el marcador justo donde va a quedar en medio, donde está el color rosado, donde está el marcador de este lado, así. Sí, en medio, ¿ok? Y aquí voy a tratar de que medio, así justo, aquí donde termina el punto alto, ¿sí? Que no quede muy abajo, sino que justo ahí. Si lo vemos de este lado es donde está lo que son los trapillos. Y voy a pasar estos trapillos hacia adentro. En este punto, con la aguja lanera pasamos. Y voy a pasar este otro adentro. Así. Entonces ya los dos están hacia adentro. Y voy a empezar a trabajar con uno de ellos. Aquí. Vamos a pasarlo en el siguiente orificio, en la siguiente cadenita. Vamos a ver si podemos pasarla por acá. No, ahí fue donde ingresamos. Acá. Una de las cadenas. Ingresamos en la siguiente cadenita. Lo pasamos hacia abajo para poder esconder. Así. Esto luego no se va a ver. La siguiente. Esta cadenita. La cosa es que le quede derecha el asa. Así. Aquí. Y luego voy a ingresar el otro. Este siguiente. Así. Salimos. Y ahí mismo donde está el rosa. Ok, el trapillo rosa. Salimos. Tratamos de esconder este así. Aquí están los dos. De hecho voy a pasar uno justo por acá.
para hacer un nudito. Voy a pasar este rosa. Como estaban juntos, entonces para que el nudito no se vaya a soltar. Apretamos bien. 2 y 3. Así. Esto ya no se va a soltar. Y vamos a esconder estos trapillos. Uno hacia acá y el otro hacia el otro lado. ¿Sí? Esconden bien. Por debajo de todos estos puntos. Y de igual manera lo que están haciendo aquí lo hacen con este lado y la otra asa. Y así nos ha quedado, miren, la parte de atrás. Bastante espacio que tiene. Y les dejo en los comentarios también anclado el link de cómo forrar este tipo de bolso con base ovalada. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado este tutorial. No olviden dejarme su opinión en comentarios. Me encanta leerlos. Nos vemos en el próximo tutorial. Saludos y bendiciones.